Buenas noches a todos desde España. Hoy es 22 de julio del año 2022. Nos encontramos en la sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Esta noche vamos a tener a un ponente que es doctor en Derecho, perdón, escritor, jurista. Ha escrito más de 30 libros, más de 100 artículos publicados en revistas especializadas y nos va a hablar de una conferencia que tiene que ver con su último libro escrito, La Antártida, Logística en los confines del conocimiento. Lo que pasa es que el título es algo especial, porque lo hemos titulado El Camino de Santiago como fuente de hispanidad, del camino francés al camino blanco desde la Antártida. Nuestro ponente, el doctor Ricardo Pardo Gato, nos dirá ahora mismo, nos explicará qué tiene que ver la Antártida con el Camino de Santiago, del cual es también un verdadero experto. Voy a dar paso ahora, como es habitual, a nuestro presidente Ángel Benzal para que nos hable brevemente de nuestra asociación. Ángel, buenas noches, bienvenido cuando quieras. Buenas noches, muchas gracias Alberto y muchísimas gracias al ponente, a Ricardo, por haber con cultural los compañeros el viernes o cuando hagamos la conferencia. Y bueno, sobre Erótica Vite comentar que somos una asociación de divulgación histórica, una asociación hispanista y que estamos organizando actividades como el evento Hispanidad Cartagena y estamos ayudando a formar a asociaciones hispanistas en toda América o colaborando con las que ya están funcionando. Sin más dilación, te vuelvo a dar paso. Alberto, muchas gracias. Pues gracias a ti, Ángel, y ahora para leer el currículum un poco más extenso de la pequeña y breve introducción que he hecho yo de nuestro ponente, de Ricardo, pues uno de nuestros miembros de la Junta Directiva, Sergio Pavón, va a hacer la introducción. Sergio, buenas noches, cuando quieras. Buenas noches desde Bruselas, buenas noches a todos. Y bueno, tengo el gran honor de presentar al ponente de hoy, que la verdad tiene un currículum absolutamente deslumbrante. Voy a presentar a José Ricardo Pardo Gato, que es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados con la calificación de sobresaliente por la Universidad de La Coruña. Es doctor en Derecho sobresaliente cum laude, por las universidades de Deusto, ICADE y ESADE. Su tesis obtuvo el accésit del Premio Internacional de Ensayo Camino de Santiago. Ha cursado más de 12 másters y cursos de posgrado en las universidades más prestigiosas, incluyendo la Diplomatura de Estudios de la Defensa Nacional por CESEDEN. En el ámbito profesional es abogado y árbitro en Derecho, profesor del IMF Business School y del Instituto Superior de Derecho y Economía, académico de la Academia Jacobea y de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Escritor y jurista, ha publicado más de 30 libros y más de un centenar de artículos en las revistas más prestigiosas. Entre sus obras se encuentran monografías, comentarios, diccionarios, ensayos históricos y biografías. Por algunas de estas publicaciones ha obtenido más de 25 premios de investigación, entre los internacionales, el premio La Ley, el García Goyena de la UNED, el Economist and Jurist, el premio jurídico internacional ISDE o el premio internacional de la Fundación Mafre. Entre los nacionales, el Estanislao de Aranzadi, el premio Cebola, el San Raimundo de Peñafort, el magistrado Ruiz Vallido, premio Colmeiro de Administración Pública, el Amando Losada del Consejo de la Abogacía Gallega, 2 veces el premio del Colegio de Abogados de Barcelona, además de los premios de los colegios de Madrid, Murcia, Vigo y La Coruña. En cuanto a las distinciones civiles, es caballero de la Orden del Camino de Santiago y está en posesión de la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, de la Cruz de Honor de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo. Ha sido distinguido como mejor abogado de España en Derecho Administrativo por La Ley y la Razón. En el ámbito castrense es capitán reservista voluntario, embajador de la marca Ejército y presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste. Autor de diversos libros de temática militar, entre otros Del cuartel del Príncipe al acuartelamiento de Atocha, La Brigada Ligera Aerotransportable, Regimientos Militares en Galicia, La Antártida, Logística en los confines del conocimiento, Zapadores Minadores, 100 años de esfuerzo y trabajo o Imágenes desde la Antártida.
En cuanto a las distinciones militares, ha sido reconocido como mejor reservista voluntario de Galicia por la Delegación de Defensa en Galicia, designado como Courriel de Honor de la Fuerza Logística Operativa, Caballero Azor de la Brilat, Boina Verde de la Brigada Logística y Zapador Honorífico del Batallón de Zapadores, 7º, condecorados con la Medalla al Mérito de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Me podría extender más, pero creo que con esto es suficiente para una pequeña introducción y, por tanto, le paso la palabra de vuelta al chairman. Alberto, contigo la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Y bueno, don Ricardo, pues después de todo esto que hemos escuchado, le quería preguntar que cómo es posible hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Pero bueno, eso nos lo va a contestar usted después de la ponencia, de la charla que nos va a dar. Buenas noches, gracias por venir a esta sala y nada, cuando quiera, el micrófono es suyo ahora. Pues muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Héroes de Cavite por invitarme a impartir una conferencia en tan distinguido foro, en particular a Jesús Longueira, quien contactó conmigo a los efectos, una asociación que tanto y bueno lleva a cabo en favor de los valores hispanos que tanto nos une, tanto en España como allá de nuestras fronteras. Agradecimiento también que quiero hacer extensivo a las personas que me han presentado. He de decir aquí, Alberto, que mi currículum, y ahora ya te respondo, se ha sincerado, aunque sirva más de peyorativo desde la perspectiva de considerarme un abogado, un peón de la construcción metido abogado, donde sobre todo ha sido la capacidad del esfuerzo, algo tan denostado hoy en día en los planes de estudio, por desgracia en España, donde se mira mucho más el cliquear en Internet, buscarle resultado. Yo realmente soy un abogado desde los antiguos usanza de cuando utilizábamos los aranzadi y las bases de datos y donde teníamos que investigar para llevar a cabo una sentencia. Bien, estimo en todo caso que no me han convocado en este foro para hablar de la parte como jurista ni de mi currículum, pero sí que voy a verter ciertas pinceladas al respecto. Y lo digo porque, aunque mi apasionamiento sobre todo se debe mi apasionamiento sobre todo como el tema de mi hobby, digamos, es la defensa de los valores hispanos tan denostados últimamente. La Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, que me honro en presidir, da apoyo al Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste, concretamente las unidades que dependen del centro son el Museo Militar de Burgos, el Museo Histórico Militar de A Coruña, el Archivo Intermedio Militar Noroeste de Ferrol y la Biblioteca Histórico Militar Oeste. Pues bien, a todas estas unidades comento esto porque en el primer semestre de este año se celebró un ciclo sobre la hispanidad con un gran resultado. Entre otros ponentes estuvieron Marcelo Bullo, Ignacio Ruiz y determinados ponentes de gran categoría. Yo creo que lo que está haciendo la Asociación Héroes de Cavite va en esa misma línea e incluso años antes, con lo cual dice mucho de vosotros y yo os felicito desde aquí. Bien, la presente disertación voy a intentar acometerla en 40 minutos, que fue lo que me dijo Jesús Longueira, que debía de exprimir el tiempo y tampoco es cuestión de cansaros. Y también hablar, porque el título evidentemente es un título largo, pero lo quiero dividir en dos partes y al final de todo, cuando una vez de la disertación, creo que podremos llegar todos comúnmente a por qué lo he hecho de esta manera. En primer lugar, una parte que voy a hablar del Camino de Santiago a la luz de la historia del derecho. Precisamente ese es el título sobre el que versaba mi tesis doctoral de la que comentasteis. Y como justos de ser agradecidos, yo siempre que hablo del camino lo hago primero siempre trayendo a colación a dos figuras señeras de la Catedral de Santiago de estos últimos decenios y a los que le debo mucho, a Manuel Calvo Tojo y a José María Díaz Fernández, deanes que fueron de la Catedral de Santiago, quienes permitieron asomarme con libertad a la luz de la cultura y la historia atesorada en el archivo catedralicio compostelano del que disfruté, sobre todo desde los años 2003 a 2008, y en los que traté, de hecho publiqué artículos en las revistas medievalistas, historiográficas, pero también jurídicas que tienen España y de fuera de España. Bien, hablar de hispanidad e incluso de galleguidad, un término que no se utiliza o que no existe, pero que yo lo incluiría porque para mí son la misma cosa. Y también hablar del Camino de Santiago, intentaré explicaros, para mí, los tres ámbitos es una misma cosa. Y más en un año santo jacobeo, como el actual, 2021-2022, acontecimiento que solo ha tenido lugar 3 veces en la historia de que se haya producido un año santo jacobeo consecutivo.
La primera vez en el siglo XIX, la segunda vez durante la Guerra Civil Española, año 1937-1938, y esta vez por culpa del desgraciado COVID, que nos ha tenido también a toda la humanidad en vilo, pues se ha producido este año santo consecutivo. Por lo tanto, las razones sobran. Máxime si ahora el 25 de julio, el día de Santiago, lo tenemos tan cerca para hablar también de Santiago. Y hablo de hispanidad por cuanto soy de los que creo vivamente que solo han existido, al menos en el ideario occidental colectivo, tres grandes civilizaciones. La griega, con la aportación de los principios filosóficos, la romana, con la ordenación jurídica y la conformación del digesto. ¿Qué era el digesto? El digesto era, digamos, un vademecum, un compendio de toda la jurisprudencia y legislación romana previa que se escribió en latín y que se difundió en todo el territorio dominado por Roma, que era prácticamente el mundo que se conocía, el mundo conocido, lo que hoy llamaríamos el Google de la época. Esto lo voy a ligar después al Codex Calistino. Y por último, hablaríamos también de la, como tercera gran civilización, la civilización española, que además de toda esta aportación cultural, estructural a la globalidad, incluido el Nuevo Mundo, incorporó, desde mi punto de vista, un elemento nuevo a ese derecho romano primigenio, como fue la semilla de la solidaridad, una semilla que, regada adecuadamente, germinó y se extendió a toda la globalización y que perdura hoy en día. Esto que os acabo de comentar no lo oiréis mucho y, sin embargo, para mí es uno de los elementos fundamentales. En esas conferencias que tuvimos la suerte de disfrutar, yo le preguntaba a todos los ponentes, yo tuve la suerte de participar con una ponencia de la Orden de Santiago, para ellos, ¿qué había aportado España al Nuevo Mundo? Pues unos me decían que la religión, Marcelo Gullo hablaba del mestizaje, yo les trataré de explicar que también el derecho fue fundamental y es fundamental. Una solidaridad, como digo, que llegó propiamente de la mano, y por eso voy a hablar de eso, del Camino de Santiago, como así vengo defendiendo y como trataré de explicar. Para ello debemos remontarnos al siglo IX. Si hay dos siglos cruciales, iniciales, de lo que posteriormente aconteció en la peregrinación jacobea, y diría más, en la idea de hispanidad, estos son sin duda el siglo IX y el siglo XII, considerado este último como el siglo del apogeo del peregrinaje medieval. En el siglo IX hubo tres coordenadas fundamentales que argumentan lo que yo os estoy comentando. En primer lugar, la reconquista del territorio cristiano peninsular ocupado por los musulmanes, iniciada, como sabemos, en el año 722 después de Cristo. En segundo lugar, la mítica batalla de Clavijo, con la supuesta aparición del apóstol, concretamente a lomos del caballo blanco, como os diré, una aparición y una batalla que se data en el año 844. Algunos historiadores la sitúan en el 834 y otros la ponen en franca reserva de realidad. Y por último, la inventio o invenio o descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago y todo lo que alrededor de este acontecimiento se generó y que dio lugar al camino que en todo este milenio y a día de hoy conocemos. Sobre la inventio o invenio, en latín, nada que apostillar. Vaya por delante que yo no soy un arqueólogo ni soy teólogo, pero sí un analista que constata la realidad que este hecho generó. Alrededor de él se creó un misticismo. Yo no digo que fuese real o no. Cada uno tengo mi conciencia, tengo mi opinión al respecto y tengo mi religión. Pero lo que sí digo es que se creó ese misticismo tanto con la inventio como la traslatio. ¿Qué fue la traslatio? Unos acontecimientos que se mueven en el entorno de la leyenda y la mística, pero que tras de sí dejan un pozo de realidad, como la fina línea que separa lo histórico y lo historial. Se hace difícil pensar que una barca de piedra pudiera trasladar desde Jerusalén los restos del apóstol decapitado a manos de Herodes Agripa y que en 7 días alcanzara las costas gallegas. ¿Y por qué vino a Galicia? Que desde ir a Flavia, a donde arribó, el tortuoso traslado estuviera salpicado de variopintos milagros. Enfrentarse a la malvada reina Lupa, la aparición de un dragón, la conversión de unos toros bravos en bueyes mansos que facilitaron el traslado del cuerpo, la conversión también de los romanos en la aparición de un puente cuando no existía, o cómo no las estrellas que estilenteaban, en gallego, que caían del cielo señalando el lugar exacto del enterramiento. Un enterramiento que tuvo una segunda inventio, en palabras de Darío Villanueva,
a tenor de las prospecciones arqueológicas realizadas a finales del siglo XIX por el entonces deán de la catedral, Antonio López Ferreiro, a quien se le debe la gran obra La historia de la Catedral de Santiago, de 12 tomos. Pues bien, en esas prospecciones se encontraron en el siglo XIX nuevamente los restos del apóstol, en este caso escondidos, puesto que en el siglo XVI, ante el ataque de nuestro amigo Drake, ¿verdad?, nuestros amigos los ingleses, primero a la ciudad coruñesa, ¿os acordáis del pasaje, verdad, de María Pita, toda esta historia? Y luego a Compostela en 1589. Lo que no cabe duda es que tanto la primera inventio como la traslatio de los restos supusieron a la postre el instrumento idóneo vehicular que le sirvió a la Iglesia, a los monarcas y a los nobles de la época para enarbolar a los cristianos contra el poderío musulmán y la voluntad de reconquista de los territorios ocupados. Este era el leitmotiv que se perseguía con esta idea, aparte de la propia religiosidad, los cuales, los territorios que una vez reconquistados, era necesario mantener y proteger para que no volvieran a ser violentados por el empuje musulmán. De hecho, y aquí está la clave, de no ser por España y la reconquista, hoy no podríamos hablar de Europa y del mundo tal como hoy lo conocemos. Todo lo que se habla de Francia, de Inglaterra, la historia que ellos cuentan, todo eso no hubiera pasado si este hecho, si este telón que se puso España al avance musulmán no se hubiera protegido. Primero en el siglo IX y posteriormente en Lepanto, aunque fueron más los italianos, pero ahí estaba Cervantes, ¿verdad?, y los tercios para también evitar el poderío otomano en su momento. Pues bien, a ello contribuyó decisivamente, como os comentaba, uno de esos elementos, la supuesta batalla de Clavijo y la milagrosa aparición del apóstol Santiago a lomos de un caballo blanco, blandiendo su espada contra los moros. Un elemento que sin duda favoreció la iconografía del apóstol como Santiago Matamoros, lo diríais alguna vez, y como caballero, en contraposición a la imagen del apóstol peregrino, tocado de sombrero, con concha de peregrino. Esta última iconografía, imagen del peregrino, era una imagen más propia de las cofradías de peregrinos, una especie de asociaciones, como la puede ser ahora la asociación de Cavite, de Héroes de Cavite, o nuestra propia asociación, pero que eran en apoyo al peregrinaje. Pues bien, esa era la imagen, digamos, pues más del Santiago peregrino, o incluso del Santiago evangélico, ¿no? Evangélico, con túnica y manto y con las escrituras en la mano. Pues bien, frente a esa se encontraba la de Santiago Matamoros, que venía ligada propiamente a la Orden de Santiago, creada en Cáceres en el año 1170, por tanto también en el siglo XII, y cuyo origen se debe a una orden cívico-religiosa de los fratres de Cáceres, una orden, la de Santiago, militar y religiosa, que tuvo como principal misión, al igual que el resto de órdenes militares españolas, la lucha encarnizada contra los musulmanes. Sin embargo, a diferencia de las de Calatrava, Alcántara y Montesa, la de Santiago, lo mismo que hizo la del Temple, actual Orden de Malta, o la de San Juan de Jerusalén, se dedicaron también, y aquí lo anecdótico, a proteger a los peregrinos. Y como vengo defendiendo en el caso de la de Santiago, al cumplimiento de sus penitencias, de lo que voy a hablar ahora. Asimismo, el símbolo de la Orden de Santiago, por todos conocida, es la cruz espada de Santiago en gules. Marcelo Gullo, en sus conferencias, suele hablar de la icónica espada hispánica que penetró decididamente en el Nuevo Mundo. En una de sus intervenciones le pregunté, cuando estuvo en Coruña, con toda intención, si esa espada tenía nombre y apellidos. Y es que desde mi punto de vista es precisamente, y por eso traigo aquí esta conferencia, la cruz espada de Santiago la que se instauró en América, donde además de luchar contra el paganismo en ese continente, en este caso bajo la iconografía de Santiago mata indios, llevó tras de sí la cultura, la lengua, las universidades, las comunicaciones, el mestizaje del que habla muy bien Marcelo, y, cómo no, el derecho y esa semilla de solidaridad a la que estoy haciendo referencia. No es de extrañar, por tanto, que muchas ciudades en América sigan manteniendo el nombre de Santiago, como Santiago de Chile, Santiago de Quito, Santiago de Cuba, Santiago de Castro, Santiago de Almagro, o la propia Santiago de Compostela, así acuñada en México, solo por poner algunos ejemplos. Esa creación en el siglo XII de la Orden de Santiago no es casual. En esa época se produjo la explosión de la literatura medieval jacobea, una literatura que provenía de una antigua tradición oral y escrita, de textos bíblicos y apócrifos, y de la literatura en su mayor parte litúrgica, de religiosidad, que se había venido gestando. No os voy a cansar con nombres, pero la Pasio Magna, el himno Verbum Dei, ese himno Verbum Dei es el que
relataban los peregrinos en su caminar y cuando llegaban a la catedral y a las iglesias por donde pasaban. La Concordia dante Altares, el Breviarium Apostolorum, el Cronicón de Iriense, de Iria Flavia, la historia compostelana, la historia eclesiástica Gentis Anglorum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente fue el que todos conocemos, y lo conocemos muy de cerca por el robo que se produjo hace poco, ¿verdad? Hace escasos años, el Codex Calistinus, o también conocido por su contenido como Liber Sancti Jacobi. Se atribuyó a Aymeric Picot, un monje. La autoría de este códice, en todo caso, es de varios y de distintos autores, y se realizó durante varios años, y se divide en 5 grandes libros. Si los 3 primeros son básicamente litúrgicos y de cánticos de misa y de iglesia, el cuarto es la historia Turpini, o del falso Turpin, donde se manifiesta la presencia jacobea de Carlomagno. Realmente es como una biografía de Carlomagno ambientada en el peregrinaje. Y el quinto conforma la auténtica guía del peregrinaje jacobeo medieval, concretamente referida al camino francés. Por eso acuño la conferencia como también del camino de francés, al que luego os hablaré desde la Antártida. Y el camino francés, porque en este compendio solo se aludía a esta ruta, a la real. Podemos hablar de muchos caminos, pero el más reconocido, el más señero, fue el camino francés. El camino francés, luego, posteriormente, yo diría, en segundo lugar, el camino inglés, por todos los escandinavos, ingleses, belgas, noruegos que venían del mar, y el resto de caminos, como os hablaremos o como podemos comentar después en las preguntas, pues sí, efectivamente hay datación histórica de que alguno peregrinó, pero eso no quiere decir que hubiera un camino como tal. Bien, en uno de los pasajes del códice, traducido al latín, me he permitido traducirlo, y que me permito leeros por su clarividencia, se evidencia la enorme cantidad de peregrinos que en ese siglo acudieron a Compostela, y sobre todo su diversa procedencia. Si hoy creemos que somos el ombligo del mundo y que hemos descubierto el camino, Fraga evidentemente en el 92 lo impulsó de una manera que estaba medio postergado, pero lo cierto es que en algunos años del siglo XII llegaron a peregrinar, como así constata el Centro de Estudios Compostelanos de París hace pocos años, y que Jesús Palmó, presidente de la Academia Jacobea, también lo relató hace poco en una conferencia en la Academia de Jurisprudencia de Galicia. En ciertos años del siglo XII, hasta 150.000 y 200.000 peregrinos peregrinaron en determinados años a Compostela. Claro, yo me gustaría que lo vierais con unos ojos, no los ojos que tenemos actuales cuando cogemos nuestra mochila, nos vamos a los albergues, está todo señalizado, tenemos el Google al que echar mano. No, no. Unos peregrinos donde el camino no existía. No existía como tal, con esas rutas señalizadas. Venían pues, de París, de Alemania, de Francia, pero no había unos caminos. No había Europa. La primera idea de Europa nace con el Camino de Santiago. Fue el primer cordón umbilical que unió a los distintos países que luego conformaron la idea de Europa. Pues bien, esa letanía, que la leí cuando hablé de la Orden de Santiago, pero me voy a permitir leerla hoy otra vez, porque yo creo que a mí me resultó tan clara y evidente para tener la conciencia de lo que era en el siglo XII, que yo creo que os va a dejar abrumados. Igual me canso, igual me tenéis que hacer unas friegas, porque realmente, en gallego, porque realmente voy a perderme en nombres, pero para que tengáis una idea. Dice así: francos, normandos, escoceses, irlandeses, galos teutones, íberos, gascones, bávaros, los impíos navarros, vascos, godos, provenzales, garascos, loreneses, gautos, ingleses, bretones, de cornualles, flamencos, frisones, alóborgues, italianos, de Apulia, poitevenos, aquitanos, griegos, armenios, dacios, noruegos, rusos, joriantos, nubios, partos, rumanos, gálatas, efesios, medios, toscanos, calabreses, sajones, sicilianos, asiáticos del Ponto, de Bitinia, indios, cretenses, jerosimilitanos, antioquenos, galileos, sardos, chipriotas, húngaros, búlgaros, eslavos, africanos, persas, alejandrinos, egipcios, sirios, árabes, colosenses, moros, etíopes, filipenses, capadocios, corintios, elamitas, mesopotámicos, libios, cirinenses de Panfilia, de Sicilia, judíos y otras innumerables gentes de toda lengua, tribu y nación acuden a él en caravanas y falanges, cumpliendo sus votos al Señor, en acción de gracias, rindiendo culto a sus alabanzas. También van allá los pobres, los dichosos, los violentos, los caballeros, los plebeyos, los poderosos, los ciegos y los mancos, los aristócratas, los nobles, los guerreros, los ricos hombres, los obispos, los abades,
unos descalzos, otros desnudos, quienes cargados de cadenas para hacer penitencia. Y he llegado hasta este último punto, porque quiero ligar la conferencia en este punto, en este aspecto que casi siempre que se habla del camino, pensamos en el camino de devoción individual, personal, de hacer el camino por voluntad propia. Y prácticamente en casi ninguna conferencia a las que yo he asistido se habla de lo que os voy a comentar ahora. La mayor parte de las veces que se habla del camino, como digo, es por ese acto de devoción individual. Sin embargo, existe un claro componente de penitencia o de resarcimiento en el peregrinaje medieval. Y es que entre las peregrinaciones a cualquiera de los santuarios del mundo cristiano, Santiago de Compostela fue desde siempre el destino preferido como meta impuesta a los sancionados por la Iglesia o la autoridad civil, hasta el punto de que Dante llegó a sostener que no se considera peregrino, sino quien va a la casa de Santiago, ya que esta santa sepultura se halla más lejos de su patria que la de cualquier otro apóstol, por la lejanía, por el Finisterre. El propio Dante, y se le atribuye a Dante cuando no es de Dante, es de misioneros españoles, monjes españoles, los que lo hablaron y hicieron esa diferencia. Diferenciaban Romero, el peregrino que peregrina a Roma, al palmero que lo hace Jerusalén y el peregrino que va a Santiago. En esta peregrinación compostelana existía una expresa protección de partida y de regreso. Junto al conocido distintivo de la concha o venera, cosida o celida a la ropa del peregrino, ahora ya se sabe de restos encontrados, tanto en Alemania, en Francia y tal, de peregrinos que venían muchos con el bordón, con su túnica, pero casi todos llevaban una venera. Y esa venera era un símbolo distintivo, jurídico, de protección. También se sabe que le servía para beber, no existían cantimploras, ¿verdad? Pues bien, además de esa concha y las más aconsejables cartas de recomendación y documentos de identificación personal, convenía aportar de ida carta del párroco del obispo, a modo de salvoconducto para que bajo su custodia pudieran ir de noche o de día, por tierra o de mar, a visitar la tumba del apóstol. Alfonso X el Sabio, tomando como referencia el fuero real, hizo referencia en las partidas del derecho que le asiste a los peregrinos a ser guardados, asistidos y defendidos en su viaje, concesión de privilegios que se establecen en distintos reinos y llegan hasta los reyes católicos. Ahí se empieza a generar la semilla de la solidaridad, que los distintos reinos iban estipulando en su normativa, solidaridad con el peregrino que venía de lejanas tierras, distintos, algunos salvajes, otros menos salvajes. Unos por voluntad propia, como digo, y otros por exigencia. Pues bien, para la vuelta, al igual que sucedía con el viaje de ida, convenía disponer de la Compostela, a modo de salvoconducto de regreso y alejada de esa significación actual que tenemos hoy en día para colgar en la pared. Con ella se acreditaba que se había culminado el viaje a Compostela y se permitía el paso y el acceso en distintos reinos para volver a casa. Pero aunque casi siempre peregrinar respondía a la satisfacción de un acto individual de devoción, como digo, la realización voluntaria de un largo camino que venía con la finalidad última del perdón de los pecados, con el objeto de lograr las indulgencias prometidas por el clero y reguladas por la Iglesia era fundamental. Partían de la Iglesia las ideas y los monarcas y los nobles las operaban. Existió también esa clase de peregrinaje obligatorio del que os voy a hablar un poco. Muchos fueron los romeros que durante la Edad Media emprendieron el viaje a Compostela compelidos por una penitencia canónica o por una sentencia civil, en aras a expiar sus pecados. En esa época no puede decirse que estuviera muy definida la división entre lo religioso y lo secular. El pecado suponía delito y el delito era pecado. Fue a través de los llamados penitenciales o libros penitenciales, una normativa disciplinaria propia del derecho canónico medieval, cuando la peregrinación aparece como medio de resarcimiento individual de ciertos delitos cuya autoría correspondiese a clérigos o a seglares, tanto a la gente perteneciente a la Iglesia, a los curas, como a la sociedad civil. En ellos, concretamente, se establecía qué penitencia correspondía a cada pecado, lo que ahora hace el Código Penal, establece un delito y un castigo. Dependiendo de su gravedad, y esto va a resultar también anecdótico, esta peregrinación se veía graduada en función de la distancia a recorrer y su duración. La obligación de peregrinar durante un tiempo determinado para el clérigo que por obvio comete un homicidio. El mismo delito, en caso de un obispo, le llevaría a tener que peregrinar todo el resto de los días de su vida. Y en el supuesto de delitos de menor entidad, como hurtos de bienes sagrados, violaciones del secreto profesional o similares, el recorrido se vería a sí mismo aminorado. Respecto a los seglares,
Se estipulan las correspondientes sanciones vinculadas a la peregrinación para aquellos autores de delitos graves cometidos contra personas sagradas o contra sus familiares, para los que roban o sustraen dinero, además de la fornicación cuando media parentesco y el adulterio. La peregrinación era un castigo que se utilizaba en todos estos delitos. Cuando concurrían agravantes o se trataba de hechos de cierta gravedad, y por eso he traído la letanía del códice, del códex, por eso llegué hasta el final de esa relación, porque hablaba de la penitencia. Pues bien, cuando se trataba, como digo, de hechos de cierta gravedad, las peregrinaciones se podían volver más penosas, más gravosas, al llevar aparejadas castigos o recargos aflictivos. Algunos implicaban tener que ir descalzos, de rodillas o arrastrando cadenas, desnudos en el caso de los hombres, o vestidos de un modo determinado, normalmente con traje de peregrino, y las mujeres con vestimenta blanca. La lógica evolución de las normas, hasta la actualidad, e instituciones fue generando a su vez la incorporación de nuevas fórmulas punitivas más lasas y de más fácil cumplimiento. Por ejemplo, la peregrinación por representación, alguien le pagaba a alguien por representarte por medio del pago de un determinado precio, se llegaba a permitir la sustitución de la obligación de peregrinar a cambio de realizar obras pías, intercambiarse con otra persona no directamente condenada o el empleo de mandas testamentarias. Esta antigua práctica, con ciertas similitudes, también esto es anecdótico, pero pocos lo habréis oído, aunque con un carácter voluntario, sigue manteniendo en algunos estados europeos su vigencia hoy en día, en este caso con un carácter, como digo, voluntario. Como en el caso de Bélgica, en lo que se conoce como Proyecto Oikoten, primer intento en este sentido que data de los años 80 del siglo XX y por el que los jóvenes belgas condenados por delitos menores ganan el jubileo para evitar tener que ir a la cárcel. Como decía William Shakespeare, el pasado es el prólogo del presente y España tampoco es ajena a esta corriente. Concretamente, la Ley Española de Responsabilidad Penal de los Menores, y no voy a entrar mucho en el tema jurídico, artículo 40.2.c, permite sustituir una pena más represiva por la realización por parte del menor infractor de una actividad socioeducativa. Y digo yo, ¿qué mejor que la realización del Camino de Santiago? Claro, si lo dijera yo solamente, pues no tendría mucho sentido. Pero el juez Emilio Calatayud, que todos lo conoceréis, por lo menos en España, del Juzgado de Menores de Granada, o la jueza Reyes Martel, del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se han decantado por esta medida. Una forma de juzgar por la que yo abogo a través de lo que hemos dado a denominar, o así lo he acuñado en el Congreso Mundial Jacobeo, celebrado el pasado año en Santiago, como la justicia restaurativa jacobea. Y por qué no también que ésta pueda extenderse en el futuro a los mayores de edad, como así ya ocurre en otros estados europeos, como en el caso de Italia